Gloria a Dios. El Amén, Señor les bendiga, hermanos. Amén, gloria a Dios. Estamos bendecidos porque Sí, estamos en la casa de Dios. Así mismo es, Es una gran bendición estar en la casa de Dios. Gloria a Dios. Es un privilegio estar en la casa del Señor en este principio de año 2026, 3 de enero del año 2026. Amén, gloria ¿Quién a lo Dios. dijera? Dicen por ahí. Gloria a Dios. Pero lo más importante de todo es que Dios está con nosotros. Amén. Pero no cualquier Dios, sino el propio Señor, que Señor es Rey de Reyes, Creador, Gobernador de todo lo que hay y todo lo que existe, Salvador de los hombres, Jesucristo. Amén. Dios Trino, Padre Yahvé, Hijo Jesucristo, Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Que el Señor les bendiga a los Amén. hermanos, todos los que estamos acá. Amén. Los que están ausentes, que el Señor los bendiga, los guarde y tenga gran misericordia para que sean reactivados en su verdadera fe, en su verdadero amor. Amén. Y aquellos que todavía pues están ahí, que no quieren, sean restaurados a la justicia de Dios Sí, así es. para que sean salvos. Busquemos en nuestras Biblias, mis hermanos, un pasaje muy importante en el libro de Romanos. Vamos a estar leyendo ahí unos versículos de la palabra del Señor. Romanos capítulo 6. Vamos a darle lectura allí a unos versículos de este pasaje. Estaremos leyendo en particular Romanos 6:15, Romanos 22 y 23. Cuando lo tenga me lo confirma con un amén. Amén. Muy bien. Quiero que leamos juntos este pasaje. Si usted quiere lo lee en voz audible o sígame con su vista. Dice la palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Romanos 6:15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es pregunta y doble pregunta. Y la respuesta dice, en ninguna manera. En otras palabras, es un rotundo no. No more, ya no más. Ahora vámonos al 22 y 23, donde dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es palabra de Dios. Señor Jesús, en esta hora, Señor, consagro para poder entregar el mensaje de su palabra. En esta hora, Señor amado, pido que pueda usted tomar el control, tomar la dirección, que sea su Santo Espíritu tomando la dirección, el control de este mensaje, para que su palabra, Señor, cumpla el propósito para la cual es enviada. En esta hora, Señor, reprendo toda oposición de la oscuridad, ato toda obra del príncipe de este mundo, lo reprendo en el nombre de Jesús y le expulso fuera. Ato toda obra de principados, potestades, dominadores, puestas espirituales de batalla, le expulso fuera. Reprendo todo espíritu de opresión, ato todo espíritu de tentación, todo espíritu de engaño, error fuera. Ato, reprendo todo espíritu de distracción y le expulso fuera. Reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu maligno que pueda influir en los pensamientos, en los sentimientos, aún en la voluntad de aquellos que van a escuchar este mensaje. Reprendo toda influencia del enemigo, ato toda obra de la sacerdotisa satánica, le expulso fuera. Ato toda obra, todo ritual de sacerdote satánico, le expulso fuera. Sea derribada toda fortaleza del enemigo, sea quebrada toda arma forjada del diablo, en el nombre de Jesús. Que su palabra cumpla el propósito para el cual es enviada, que haya libertad al cautivo, que haya restauración al caído, que haya salvación al perdido, fortaleza al débil, perseverancia final al salvo. En el nombre de Jesús oro en acción de gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Se puede sentar si está amable. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Aleluya, literalmente en el hebreo quiere decir alabar a Yahvé. En una forma así de ya es apócope de Yahvé. O si usted lo quiere ya en una traducción un poco más dinámica, alabar a Jehová. O alabar al gran yo soy. Muy bien, tenemos en esta oportunidad, hermanos, hermanas, amigos y amigas. El Señor bendiga a las amigas y a los amigos también.
Si el Señor lo lleva a este mensaje es porque le está llamando a salvación y quiere salvarlo de una condenación eterna Amén. y Gloria a Dios. revertir esa condenación y ponerle salvación eterna, Amén. con todas las bendiciones que incluye ese gran rescate por medio de Jesucristo, nuestro único Salvador. En esta oportunidad, hermanos y hermanas, tengo como tema aplicación de los medios divinos para la santificación completa. Gloria a Dios. Es un tema de poder, de impacto, que son los predicadores versados e ilustres en la palabra de Dios, los llamados, los valientes, tienen esta voluntad y esta disponibilidad de predicar y practicar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque dice la palabra del Señor que en el camino en donde el Señor nos ha puesto es un camino para valientes y esforzados. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que los apóstoles, el Señor escogió apóstoles que fueron los que predicaron la palabra de Dios, no viendo circunstancias, no viendo apariencia, no viendo quién le gustaba o no le gustaba el mensaje, solo viendo al blanco perfecto que es Cristo y predicando con la unción del Espíritu Santo, porque Dios es el que se glorifica cuando nosotros le obedecemos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Venimos desglosando este mensaje porque la venida del Señor se aproxima a la tierra. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Aleluya. La venida del Señor se aproxima a la tierra, pero antes está el Señor preparando el terreno, el camino. Amén. ¿Por qué? Porque hay mucho pueblo que no está preparado. Gloria a Jesús. Dice que es hijo de Dios, hija de Dios, pero su conducta, su vida refleja lo opuesto, lo contrario. Por eso el Señor nos está viniendo a nosotros, nos está trayendo este mensaje para que nosotros no durmamos como los que duermen, no nos distraigamos como están distraídos, sino que estemos poniendo la mira en las cosas de arriba, donde viene la bendición de Dios. Amén. Aleluya. Gloria sea al Señor. Gloria a Jesús. Hermanos, dice la palabra del Señor, porque Dios es el que en vosotros opera tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Fíjense bien, la Santa Biblia enseña que el Señor Jesucristo les permite a los seres humanos responder a su llamado por medio de su gracia, alumbrándoles, atrayéndolos, convenciéndolos, llamándolos por medio del Evangelio de su Espíritu Santo y ordenándolos que se arrepientan y que crean en Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Es Aleluya. decir, que en la salvación opera la gracia de Dios con el albedrío libre del hombre. Y este es para el que tiene una verdadera doctrina sana, una verdadera doctrina, sin meterse a determinismos absolutos, sin meterse a ir a una loca carrera de pecado y a terminar en el horrendo castigo del infierno, como hay miles de predicadores y de gente que creyó que todo dependía de Dios y del hombre no dependía de nada. Eso es una gran mentira. Fíjense bien, Dios creó al ser humano conforme a su imagen. ¿Eso dice la palabra de Dios o no lo dice? Sí, así es. Y parte de la imagen de Dios en el ser humano es que Dios es soberano. Soberano significa que Él gobierna. No solo gobierna lo que Él ha creado, se gobierna a sí mismo. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Aleluya. O sea, Dios es soberano sobre sí mismo y también es soberano sobre toda su creación. Sí, así es. Amén. Aleluya. Cuando dan gloria a Dios. Gloria a Dios, Entonces, aleluya. parte de la imagen de Dios en el hombre, hay una parte espiritual. Hay una parte espiritual y hay una parte almática. Y entonces, en esa imagen que Dios dio al hombre lo dotó de intelecto, es decir, capacidad para pensar, razonar. También lo dotó de afectos o sentimientos, capacidad de sentir. También lo dotó de voluntad propia, capacidad de decidir por su propia cuenta. Amén. El libre albedrío, según la palabra de Dios, hermano, el libre albedrío que Dios le dio al hombre fue dañado después de la caída. Por eso es que el Señor, por su Espíritu Santo, capacita. Cuando ya lo capacita, entonces el hombre tiene la capacidad para decidirse por Dios por sí mismo. Y según la revelación bíblica, el libre albedrío del hombre es sagrado, es decir, que Dios lo respeta.
y no lo forzará ni siquiera en el último instante, en el último segundo de su milésima existencia aquí en la tierra. Amén. Si le responde a la voz y dirección del Espíritu Santo, a la convicción del Espíritu Santo, ahí en el hecho de su muerte, entonces puede ser salvo. Pero si se resiste, será condenado. Porque el Señor dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Qué significa? Que la decisión de aceptar el Evangelio y también de perseverar dentro del Evangelio recae en el individuo, recae en la persona. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Este es el Evangelio que el Señor está restaurando, porque han habido ataques de diferentes niveles y hay que presentar el verdadero mensaje, que es el mensaje que de veras salva, es el mensaje que verdaderamente asegura la vida eterna. Gloria sea al Señor. Entonces, en el ser humano recae la responsabilidad de decidir a dónde quiere ir, al cielo o al infierno. Dios no obliga a nadie, nunca lo ha hecho, no lo hace, nunca lo hará, porque así creó Dios su plan de salvación desde antes de que existiera el ser humano. Cuando la gloria a Dios. Entonces, mi hermano, estamos despejándolos ahí de heterodoxias que se están tirando por todas partes, y está inundada la iglesia evangélica, porque ahora carece de buenos predicadores, de buenos maestros y buenos teólogos. Son poquitos los que están defendiendo la sana doctrina. Entonces, mis amados hermanos, según la revelación bíblica, la relación de Dios con el ser humano es de influencia libre y respuesta libre. No es monocausal, causa y efecto, como dicen los calvinistas. No, es pura mentira. Eso lo predicaban los maniqueos gnósticos allá en tiempos de Agustín. Agustín terminó metiendo esa doctrina, según ellos, en sus documentos. Y según los eruditos han estudiado, Agustín no creía en el determinismo absoluto. Creía que Dios había creado al ser humano con la capacidad de responder, y que aunque ese albedrío libre estaba atado, esclavizado, pero Dios lo capacitaba para que respondiera por su gracia, y cuando ya tenía la influencia de la gracia de Dios, el hombre podía responder libremente a creer o a arrepentirse. Pero con el tiempo se convenció de esas doctrinas erróneas, y como él participó en el maniqueísmo gnóstico, en el estoicismo, el neoplatonismo, metió esas doctrinas herejes y paganas en sus enseñanzas. Así que esas las agarraron ahí algunos, y por eso viene la corrupción de su doctrina. Entonces, hermanos, no hay que dejarse de engañar, porque la palabra del Señor, mis hermanos, no es para engañarse. Por eso dice el Señor Jesucristo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Os hará libres. Gloria a Dios. Pero hay que tener la palabra de Dios, y así como está escrita, sin adulterarla, sin cambiarla, porque si alguien adultera, cae en pecado, se condena si no se arrepiente. Y es el hombre mismo el que se condena, porque algunos dicen: ustedes, hermanos, tienen cuidado en esto, lo otro. Hermanos, el hombre se condena por sus propios hechos, por su propia conducta. Cuando hay un hermano que reprende el pecado, dé gloria a Dios, porque es Dios el que está corrigiendo para que las almas no se condenen. Estamos hablando de esa bendición. Pero ahora la gente no quiere que lo reprendan, y cuando no lo quieren que reprenda es porque están resistiendo la gracia de Dios, y los hombres se pierden a las mujeres por sus propias obras. Eso dice la palabra de Dios. El predicador simplemente tiene que entregar el mensaje, porque es un atalaya, es el que Dios usa para traer la salvación de las almas. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, ¿estamos bien? Hermanos, según la revelación bíblica, la relación de Dios con el hombre, con el ser humano, es de influencia libre, respuesta libre. Esta dinámica implica la acción de Dios, la iniciativa de Dios, la influencia de Dios y la reacción humana, la respuesta del hombre. Ahora bien, la influencia que el Espíritu Santo ejerce en el creyente es una forma de motivar en pensamientos, sentimientos y voluntad, dando oportunidad de respuesta libre al creyente. O sea, el Espíritu Santo no lo va a forzar al hermano, por ejemplo, a orar. Él lo puede despertar a las 3 de la mañana, a la 1, a las 2, a las 4 para que ore. Pero está en el hermano o la hermana caer de rodillas y decir: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación, ten misericordia de mí, devuélveme el fuego del primer amor. Quiero servirte con amor puro, verdadero, genuino, auténtico. ¿Se da cuenta? Está dando respuesta. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Muy bien. Punto número 1,
la influencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen la influencia del Espíritu Santo? Aleluya. Le voy a decir algo, y esto, ¿verdad?, para que lo tengan en cuenta. Si usted no tiene la influencia del Espíritu Santo, entonces tendrá la influencia de los demonios. Que el Señor los reprenda. Amén. Muchos hermanos se han debilitado, se han entibiado y se han enfriado porque escuchan pensamientos que los demonios les están tirando. Sí. Vos no servís para nada. Ahí los hermanos ni te aman. Sí. Mirá, hacen cualquier cosa, pero ni agradecen. O fíjate que hablan de ti detrás de ti y son puras mentiras, hermanos. Sí. Cuando usted esos malos pensamientos, usted diga, en el nombre del Señor te reprendo, Amén. echo fuera todo espíritu malo, y diga, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, reprendo toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Amén. Se despeja su mente y sus sentimientos siguen bien, porque el diablo trabaja en la mente y después llegan los sentimientos y después la decisión. Ay, todos los hermanos son estos, son estos, pero él es el que tiene el problema, o ella es la que tiene el problema. Los hermanos no tienen nada que ver con esa desgracia, esa miseria, echando la culpa a todo el mundo. Entonces, hermanos, fíjense bien, hermanos, estamos aquí. Sí, amén. La esperanza, dice la palabra de Dios. Bueno, estamos aquí. Vamos al frente. Bueno, punto. La influencia del Espíritu Santo. Romanos 8, 5 y 6, por ahí. Vamos ahí rápidamente. Dice así la palabra de Dios. Porque los que son conforme a la carne ponen su mente en las cosas de la carne, pero los que son conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mentalidad de la carne es muerte, pero la mentalidad del Espíritu es vida y paz. Romanos 8, 5 y 6. Gloria a Dios. Hermanos, el Espíritu Santo habita en los verdaderos creyentes. Cuando dan gloria a Dios, influyendo en su mente, es decir, sus pensamientos, y dándoles poder para abstenerse de toda especie de maldad y producir el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu Santo y esa es la personalidad, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la gloria a Dios. Y dice que hay que abstenerse de acá del pecado. Amén, aleluya. Fíjense bien, ¿qué es pecado, hermano? Eso es importante saberlo. Ahí vamos rápidamente a primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan. Este sí era un verdadero apóstol. Digo porque ahora se han nombrado un sinnúmero de apóstoles y hay mujeres también que se dominan apóstol. Que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? El Señor les ama, pero quiere que tengan una verdadera conversión. Y el llamamiento, mis amados hermanos, no es a predicar el Evangelio, no es para poderse jactar de que tiene un gran título o un gran cargo, sino que es para honrar a Dios, mis amados hermanos, para glorificar a Dios. Muy bien. Vamos a leer primera de Juan 3, 4. Esta es una definición bíblica de qué es pecado. Cuando alguien le dice, ¿qué es pecado? Pues, esa es la definición que usted le puede dar. Y eso no lo puede refutar ningún erudito. Esto está escrito. Amén. ¿Qué dice ahí? Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica a sí mismo. Cuando es en el 3. Así como él es puro, está hablando de Dios. Pero el 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción ¿de qué? De la ley. Ese es el concepto bíblico de qué es pecado. Pecado es infracción de la ley. ¿Qué ley? La ley moral de Dios. ¿Cuál ley moral? Al Señor Yahvé tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna cosa creada, ni lo de arriba, ni de allá en los cielos, ni en la tierra, ni nada. No te inclinarás ni los adorarás. Estamos hablando de los 10 mandamientos, ahí en forma resumida. Esa es la ley moral. Y el que infringe esa ley moral está cometiendo pecado. Sí, amén, aleluya. Los eruditos al estudio del pecado le llaman hamartiología. Y viene de dos palabras griegas, hamartía, que quiere decir errar el blanco, y logía, que quiere decir estudio, tratado, discurso o doctrina.
Entonces, hamartiología quiere decir el estudio del pecado o el discurso del pecado, la doctrina del pecado o ¿qué más? La ciencia del pecado. Entonces, el conocimiento del pecado. Fíjense bien, hermanos. Hamartiología es el estudio del pecado. Y depende de la corriente teológica que tenga, así lo va a interpretar. Sí, amén, aleluya. Porque hay algunos, escuche bien lo que voy a decir, hay algunos que creen que cuando Adán cayó en pecado, el pecado de Adán se transmitió y también la culpa. O sea que todos, por el culpa de Adán, todos están condenados. Hasta el niño que no ha nacido, según. Y esa es la doctrina de Agustín y de los calvinistas. Le llaman eso imputación de la culpa. Pero la Biblia, hermanos, no enseña esa mentira. Lo que enseña es que cuando Adán cayó en pecado, él fue culpable de su propio pecado y pagó por su pecado aquí en la tierra, consecuencias. Sin embargo, él se salvó, sí, ¿por qué? Porque él se arrepintió, restauró su relación con Dios, igual su esposa y algunos de sus hijos, como Abel, Seth, etcétera, ahí en el linaje santo. Muy bien, pero el punto es que esa es una gran mentira que enseñaron los maniqueos gnósticos, entre otros, y eso lo han enseñado. Por eso es que ellos hablan de la predestinación irresistible, incondicional, etcétera, y los decretos, bueno, inmiscuyendo incluso a Dios en la autoría del pecado. Pero esa es una gran mentira. Fíjense bien, lo que Adán, cuando él cayó en pecado, dice la Biblia, ahí en Romanos, vamos a Romanos para que veamos bien. Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos a ver lo que dice la Santa Biblia. Aquí estamos con la Biblia. Amén. Pero lo estamos interpretando correctamente, no adulterando, porque adulterar la palabra de Dios es pecar, hermano. Hay teólogos que están en el infierno por enseñar la mentira. Y por esas mentiras otros se han condenado. O sea, que le cae una doble condenación, o múltiple condenación. Dice Romanos 5, versículo 12, dice: por tanto, así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué es lo que transmitió Adán en la caída? El pecado original. Eso es lo que el apóstol Pablo le llama el viejo hombre, o le llama carne. Y cuando habla de obras de la carne, está hablando ya de el pecado actual, o sea, el pecado habitual, o el pecado que ya se comete con consentimiento, con raciocinio moral, es decir, voluntariamente. Ya cuando tiene ya la persona discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo, sabe que es, ahí es donde ya entonces es culpable. Pero nadie es culpable solo por cargar ese pecado original. ¿Escucha bien lo que digo? Nadie se condena solo por tener la herencia de ese pecado. Las personas se condenan por usar esa naturaleza. ¿Me doy a entender? Es como que usted tenga, voy a darle un ejemplo, algo que usted puede entender fácil. Usted tiene una espada y esa espada la tiene envainada. ¿Sí? Esa espada usted la puede usar para lo bueno o para lo malo. Entonces, miren, si usted esa espada no la usa para lo malo, usted no comete ningún pecado. Pero si usted lo usa, ¿verdad? Ya comete pecado. Entonces, ese pecado original tiene que andar envainado en el hermano, cuando ya la obra de Dios está en él, pero el que está afuera no puede. Eso dice la palabra del Señor. Tiene que Dios obrar en su vida para que sea restaurado su albedrío libre, para que él pueda rectamente hacer lo que es bueno. Porque eso enseña la palabra de Dios, que el hombre que está afuera, pues bueno, como su albedrío está esclavo por el pecado, pues anda atado a un lugar de pecado, no puede ni quiere hacer el bien. Por eso es que llama la atención que los hermanos no quieran hacer el bien. Dios mío, digo, estarán atados estos hermanos, Dios guarda. Entonces hay que orar para ellos para que sean libertados.
Sí, porque desde el punto de vista teológico de los verdaderos eruditos es que el albedrío libre es la capacidad para elegir y realizar lo que es moralmente justo, elegir y realizar lo que es moralmente bueno. Amén. Entonces, mis hermanos, la persona, Dios no las culpa por cargar una naturaleza, sino que la usa por usar esa naturaleza y en forma consciente. Un ejemplo que le voy a dar, vámonos a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. ¿Está aquí conmigo? ¿Se voy a dormir? El pecado original no lo tienen que adormecer, usted tiene que controlarlo. El viejo hombre usted debe de controlarlo cuando ya tiene la capacitación de la gracia divina. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos. Oración de Moisés, Éxodo capítulo 32. Aquí había pasado una tragedia que el pueblo de Israel se había construido un becerro y ahí estaba infringiendo la ley moral de Dios, aquello que dice que pecado es infracción de la ley. Entonces ahí estaban infringiendo la ley moral de Dios, estaban cometiendo idolatría. Idolatría es un tipo de pecado, pero en los pecados hay una gran cantidad, una barbaridad grande. Y luego después de eso el Señor pasó un juicio al pueblo de Dios. Entonces hubieron consecuencias. Pero también Moisés lo que hizo fue que intercedió por el pueblo de Dios. Fíjese bien, una oración bien profunda. Dice a partir del 15, dice así: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura del Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuerte, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Dios y arrojó las tablas de su mano y las quebró al instante. Pero antes de eso había estado intercediendo Moisés. Y más adelante, bueno, ahí estaba orando, allá en el monte, después baja. Pero después viene y destruye el becerro. Pero fíjese bien, más adelante la súplica de Moisés, intercesión por el pueblo. Vamos al 30, dice: aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones, él está diciendo: te ruego pues Dios, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y ese libro que ha escrito el Señor está hablando del pueblo de Dios. Este es el libro de la vida, el que menciona en Apocalipsis. ¿Se da cuenta? Dice así: y Jehová respondió a Moisés: al que peque contra mí, a este raeré yo de mi libro. Responsabilidad individual. El que peque, o sea, Adán pecó, él tuvo consecuencias. Él fue culpable. ¿Sí? Pero ya en el tiempo y el espacio, aquí hay responsabilidad individual. El que peca individualmente delante de Dios, a él es que el Señor dice aquí: si ya es pueblo de él, Dios, lo raeré. Raer dice: lo borraré, dice en Apocalipsis. Esta es una prueba para los calvinistas que creen que la salvación no se pierde una vez que has tenido experiencia, la primera experiencia. Y estamos hablando del verdadero pueblo de Dios, no de cualquiera. ¿Israel era de un verdadero pueblo de Dios o no lo era? Aleluya. Ya se da cuenta. Entonces, el que peque contra mí, a este raeré yo de mi libro. Dijo Yahvé, dijo Jehová, dijo Yahweh, el gran yo soy. O sea, está hablando Dios, no un erudito. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? Un niño muere tierno, ya trae esa naturaleza,
pero él nunca pecó contra Jehová. No llegó a la edad de la responsabilidad, del raciocinio moral, donde puede discernir el bien y el mal. Ese niño, ¿en dónde está? Según la teología de los eruditos arminianos y wesleyanos, que son los que entienden verdaderamente la sana doctrina. Y según la palabra de Dios, ese niño está en el heaven, esperándolo a usted, que llegue allá y abrazarla. Mamá, aquí estoy. Dios mío, muchacha, allá se van a entender, allá se van a conocer. Gloria a Dios. Sí. Aleluya. Bienvenido, papá, ya llegaste aquí. Teníamos un ratito de estarte esperando, fíjate. Gloria. Estamos contentos porque estés aquí, ¿entiendes? Pero aquellos condenan a unos inocentes en su sistema. Eso sí es condenar. Entonces, mis amados hermanos, hay que enseñar la palabra de Dios con discernimiento. Por eso es que el Señor permite que hayan hermanos que tengan esa experiencia férrea para después venir y limpiar. Y hay otros que no les permite que se contaminen, lo mantiene siempre en la misma línea. Aleluya. Hay responsabilidad individual por cada pecado, sí, eso se lo dice el profeta Ezequiel. Los padres no llevarán los pecados de los hijos, ni los hijos llevarán los pecados de los padres. Sí, amén. La justicia del justo será sobre él, y la injusticia del impío o del pecador o del injusto será sobre él. Alma que peque, esa morirá. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Amén, aleluya. Responsabilidad individual Sí. en la condenación y en la salvación. El libre albedrío del hombre, el Dios le dio al hombre, es sagrado. Dios no fuerza las voluntades, no fuerza los pensamientos ni los sentimientos. El Espíritu Santo no lo hace. El Señor Jesús no lo hace, el Padre Yahvé no lo hace, ningún ángel bueno lo hace. Los únicos que pueden forzar a las personas y lo hacen a lo malo son los demonios y Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén, aleluya. Eso sí, porque fuerzan a la gente a hacer el mal, pero Dios no fuerza a nadie. Y Dios no fuerza nada, ni a lo bueno ni a lo malo, cada quien decide lo que hace. ¿Se da cuenta? El Señor le dice, enseña y predica mi palabra conforme, esta doctrina conforme mi palabra, y lo deja. ¿Por qué lo deja? Porque ya lo instruyó, ya lo formó, y él ya sabe que está ahí y está el Espíritu Santo. Viene el Papa, predica la palabra y ahí están los resultados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, ¿estamos bendecidos o no estamos bendecidos? Amén. Este estudio bíblico debería estar saturado o lleno, hermano, porque aquí ustedes no saben. Aleluya. El Señor ya formó a un maestro Gloria a Dios. y ya ya pagó el precio, o sea, ya pasó por la universidad de la vida. Bendito Dios. Y los hermanos ahí gratis, recibiendo, papa bien fácil, ¿verdad? Y el otro, aquel por puro guerrero, ataque por un lado, ataque por otro, prueba de un lado, prueba de otro, pero ya pasó, ya aprobó. Hay que dar gloria a Dios y aprovechar. Sí, amén. Aleluya. Solo como una anécdota, así ya vamos a terminar, no se preocupe, vamos a predicar brevemente. Estamos entrenando para cuando venga el último gran avivamiento, una predicación de 10 minutos, hermano, y ya estuvo. Todos a adorar a Dios, todos a arrepentirse, todos a santificarse, nada de cantar bien. Estamos entrenando, hermano. Estamos entrenando, tenemos un training, gloria a Dios. Ya vamos a ir terminando, no se preocupe. Amén, hermano. Bueno, uno en la escuela elemental, ¿verdad? Si uno se esfuerza, es estudiante laborioso, es estudiante responsable, uno puede destacar, y yo gané varios primeros lugares, ¿verdad? Por ahí. En el bachillerato también el primero, ¿verdad? Todo eso. Sí, amén. Pero en la universidad ya es otro nivel. En la universidad, aquel que es inteligente, o sea, aquel que se ve que es un genio, allá hay otros que son más genios. Sí. Entonces, fíjense bien, allá lo que se les tenía miedo, y con justa razón, eran los catedráticos de matemáticas, Santo Dios. que eran quebradores, sin misericordia, y se daban el lujo de quebrarse a cantidades, y ya estaban señalados. ¿Quién es tu maestro de matemática? 1, 2, 3, 4, etc. Fulano y tal. No, ese es yuca. Yuca quiere decir duro, o sea, en el lenguaje del pueblo, ¿verdad? Ese es el yuca. Si no te pones listo, ese te va a quebrarte la materia. ¿Qué hacían los alumnos? Estrategia.
habían siempre estudiantes que ya habían pasado esas materias. Y no solo eso, tenían gran inteligencia, gran genio en las matemáticas. Y daban clases de asesoría gratis. Se llenaban las aulas. Fulano de tal va a estar tal día, 2 o 1 hora, que se hacía así bien chiquito el tiempo, dando asesoría en tal y tal lugar. Estaba topado, saturado de gente ahí, de todos los que trabajaban, que no trabajaban, pero todos. Había veces que lo hacían sábados para dar oportunidad al que trabajaba. Estaba a tope. ¿Por qué? Porque les convenía a ellos. Y les resolvían, decían, este ingeniero, este se quebró a tanto con este. Pero miren, yo se lo voy a resolver, se resuelve de esta y de esta manera. Practiquen de este tipo, practiquen de este otro, ¿verdad? Y entonces así venían practicando y agarrando la asesoría del que ya sabía. Así se aprobaban los exámenes férreos de los catedráticos quebradores. ¿Ya entendiendo el hermano? ¿No está entendiendo? Sí, amén. Aplicado a la parte espiritual, el que, ¿verdad? El Señor ya formó y ya hay que aprovecharlo, hermano. Amén. Uno tiene que aprovechar del que el Señor ya lo formó. Y usted no sabe, ese lo ve así bien campeón, pero ha pasado por cosas que usted diría, ay Dios mío, mejor no me meto a ese lío yo, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque así es, hermano. Hay que aprender del que ya sabe. Hay que aprender del que el Señor ya lo formó. Pero estamos hablando de la sana doctrina, no una corrupta que lo va a conducir al infierno. No, la verdadera que lo va a guardar aquí en la tierra y le asegurará la eternidad allá. ¿No lo vemos? Entonces, de esa manera es que tiene que ser la actitud consecuente de los hermanos. Pero ahora los hermanos y las hermanas, un predicador que les está predicando la sana doctrina, de pronto un gran esparpajo, todos por allá lejos, corriendo para una secta, otra secta y atrás. Y bueno, le dije, ¿y vos que no estabas allá en la iglesia evangélica? No. ¿Y qué estás haciendo? Yo te vi en la misa. ¿Y por qué estás aquí en la misa? Imagínese usted, bien torcidos y tergiversados. Nunca aplicaron la verdadera doctrina. Aleluya. Entonces, bien torcidos, ¿no? Muy bien, mis hermanos, fíjense bien. Punto número 2, la respuesta del creyente. Así es, miren. Dice Hechos. Vámonos a. Primero vamos a Romanos 1:17 dice así. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio de Jesucristo la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén, aleluya. Hechos 15:8-9 dice, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Hechos 15:8-9 dice, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Estaba hablando de los gentiles. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Estaba en el discurso del apóstol, ¿quién? Pedro. ¿O no era Pedro el que estaba ahí? En ese concilio estaba hablando Santiago y Pedro hablaron, ¿verdad? Eran los autoridades en la iglesia primitiva. Ahí estaba el apóstol Pablo también. Estaba Bernabé, bueno, estaban los ancianos, todos ellos en un concilio. Entonces estaba dando un discurso donde Dios no hizo ninguna discriminación ni entre ellos que eran pueblo de Israel ni los gentiles. Y a todos les dio el Espíritu Santo y los purificó, los santificó por la fe. ¿Cómo yo me santifico delante de Dios? Por la fe. Pero algunos dicen, ¿ya me santificó en la conversión? Sí, pero eso solo fue el principio. Y el Señor quiere que tenga usted principio y continuidad al fin. Porque la gracia de Dios tiene principio, tiene continuidad y tiene fin. Por eso el Señor dijo, el que cree en el Evangelio será salvo. Y también dice, seréis aborrecidos, odiados de todos, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y estamos hablando de una fe activa y perseverante. Estamos hablando de una obediencia activa y perseverante por la
la gracia de Dios. Cuando yo obedezco a Dios, es Dios el que es glorificado. Cuando yo creo en Dios, Dios es glorificado. Cuando yo me arrepiento, Dios es glorificado. Aleluya. La respuesta del hombre glorifica a Dios. Amén. Es una gran bendición. Gloria a Dios. En consecuencia, la fe, tanto de confianza y fidelidad, es el principio, el progreso y el fin, tanto de la justicia, perdón divino, como de la santidad experiencial durante la vida de cada cristiano, durante la vida de cada cristiana. Amén. ¿Qué me voy a poner ese poco de trapo? Dicen las hermanas. Eso está en la Biblia. Y el preacher, el verdadero predicador, tiene que decirle con lujo detalle de esta y de esta manera Dios quiere que usted se vista, porque esto es santidad a Yahvé, y usted no se viste para tentar, sino que se viste para agradar a Dios, porque el mundo se viste para tentar, para provocar, porque se puede pecar hasta con la vista, Así es. con el oído, con la lengua, etc. Sí, amén. Pero el cristiano que ha entendido el mensaje de santidad se santifica en espíritu, en el alma y en el cuerpo. Y esto es responsabilidad de cada predicador enseñarlo, porque si no lo enseña, entonces viene juicio previo. Y el Señor lo vio que estuvo solamente entreteniendo al público o al pueblo. Estuvo solamente entregándoles palabras nada más así de, entre comillas, ¿verdad? Disfrazadas de Biblia, pero nada. Solamente, como se dice, consintiéndoles el pecado, permitiendo, y a algunos fomentando la corrupción y la depravación, cuando eso es completamente erróneo. Entonces, mis hermanos, es responsabilidad de la persona, de cada uno, obedecer, pero es responsabilidad del predicador. Dijo el apóstol Pablo en una oportunidad: soy limpio de la sangre de todos vosotros, porque yo os he predicado todo el consejo de Dios, no he omitido nada, le he predicado del cielo y del infierno, le he predicado del arrepentimiento verdadero, también le he predicado de la santidad verdadera, le he predicado todo, aplicado según lo que el Espíritu Santo me ha dado, etc. Así es que me van a disculpar, pero como un verdadero atalaya de Dios, yo soy inocente delante de todos, de Dios, y ahí vean ustedes, apelando al albedrío libre del hombre. El hombre es responsable de responder a Dios. El predicador tiene la responsabilidad de hacer el llamado. En otras palabras, la fe en Jesucristo es el punto de partida para la santificación, a través de la cual el Espíritu Santo nos purifica y nos transforma. Un proceso que involucra la obra santificadora del Espíritu de Dios y nuestra respuesta activa a su influencia subjetiva y a la palabra de Dios escrita y hablada. Aleluya. Dice allá en Romanos, fíjense bien, capítulo 12: no os conforméis a este mundo, sino de ser transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Si cambia su mente, si su mente es transformada, si su mente es cambiada, ya la hizo, ya se santificó. Ahí no va a andar diciendo, estas son, porque los demonios le influyen, son doctrinas de hombres. Cuando se le está diciendo con lujo detalle, esto está escrito en la Biblia, hermano. Esto es lo que Dios te dice en la palabra de Dios. Que hay que alejarse de las prácticas del viejo hombre, que hay que abstenerse de todo mal, que hay que limpiarse de todas las obras de la carne y hay que procurar practicar el fruto del Espíritu aquí y ahora, porque allá al cielo no llegará nadie pecando. Es una pura mentira que el diablo le mete a alguna gente, que allá va a ser perfecto, hermano, allá va a ser santa. Que galán, aquí es donde está el proceso, y aquí si no llega hasta el 30, dijo el Señor Jesús, no hay cielo, hermano, hermano. Al menos el 30% del fruto del Espíritu. ¿Tiene el amor a Dios? ¿Tiene el amor al prójimo? Pero ese amor no tiene que estar tibio y frío, tiene que estar ardiente, amén. Así le dice el Señor Jesús a la iglesia allá en Apocalipsis, a Éfeso: yo conozco que tú te esfuerzas en mi obra, que conozco tus obras, todas son buenas, todas se las aprobó. ¿Verdad que le aprobó el Señor todo? Pero tengo algo contra ti, dijo el Señor Jesús. Has dejado tu primer amor, o sea, ese amor ferviente, ese amor ardiente, se te ha entibiado, hermano. Se te ha entibiado, hermano. Por eso es que te cae duro cuando el predicador ahí te está diciendo, hay que dejar las obras de la carne. Me caen mal esos predicadores, dicen los hermanos, que siempre andan martillando contra el pecado. Aleluya. Bueno,
Y es que eso es para beneficiarlo, porque el Señor lo que quiere es que le dé respuesta libre, ¿entiende? Es decir, verdaderamente tengo que ahora voy a cambiar todo. Es de poco de pantalones, hermana, le voy a meter fuego, ¿verdad? Es de poco de licra o calzoneta, no sé. Y los chores, las pinturas, todo eso para afuera. Porque algunos creen que eso no es pecado, eso es pecado. La vanidad es pecado, ¿cómo se llama? La desvergüenza es pecado, la sensualidad es pecado. Entonces, ¿y dónde está ese pecado? Está en su corazón. Y hay que purificarse de dentro para afuera también. Con el hermano, porque el hermano, aquí los hermanos no me van a ver. Allá dicen el teacher, el maestro, no era el preacher, el predicador, el pastor, no era. Pero y Dios que no lo ve todo, pues. Y no tiene los ángeles allí, ¿verdad? Y no está el Espíritu Santo por ahí. Es que aquí me voy a poner en calzonetas, es que está haciendo mucho calor. Y ahora se ponen hasta overoles, cubriendo de todo porque está frío. Pero cuando viene el tiempo de calor, todos desnudos y desnudas. Y living la vida loca por ahí. Pues como así anda mundo, Raimundo y Sigismundo, también así anda mundo, Raimundo y Sigismundo. O sea, estoy dando un ejemplo que es lo más fácil, super easy, dicen los americanos, para mostrar que cuando menos Dios, usted ya le dio lugar a Dios y usted ya está siendo transformado interna y externamente. ¿Tiene que mejorar algo? Ciertamente que sí. Por lo tanto, progrese, continúe. Ya lo hizo bien, ya está bien vestido, continúe bien vestido, pero continúe santificándose más. Ese es el mensaje de santidad. No hay que andar contradiciendo, pero hay muchos hermanos que de nada te sirve que andes aquí en allá y por allá, otro, se cruzan todas las cosas, después que termina todo cruzado, termina todo arruinado. No, usted ya progresa bien, ya no dice más las palabras, ¿verdad? Ok, ya está bien, ahora procure ahora ser más amable con los hermanos. Y ahí va progresando, o sea, porque dice la palabra de Dios que vamos perfeccionando, amén, gradualmente. Ahí hay grados, ¿no? De ahí hay una, de ahí hay dos, de ahí aquí hay tres, gradual, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y esa estatura del varón perfecto, hermano, es nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces, mis amados hermanos, estamos en un buen tiempo para seguir adelante en este mensaje de santidad. Sí, ¿verdad? Aquí no vamos a parar, porque el diablo anda enojado de que estamos predicando el mensaje de santidad. Pero ahí todos se le van a correr, como le corrían a John Wesley, por ejemplo, cuando predicaba la santidad los wesleyanos. Bueno, pero el Señor armó una gran iglesia después de esa. Se convirtieron miles. Luego después nació el metodismo y de ahí viene la iglesia de santidad, la sana doctrina. Fíjense bien, la fe genuina y la obediencia auténtica brotan de una relación de amor con Dios, no de una imposición forzada o un temor irreverente. Dios busca un corazón humano rendido y dispuesto, una obediencia nacida del amor y la gratitud, no una conformidad forzada o hipócrita, sino una respuesta natural a su gracia. Si usted ama al Señor, no hay necesidad que nuestro hermano pastor le diga: venga a la iglesia, venga a adorar, venga a orar, venga a ayunar, santifíquese. Ya usted ya sabe, bien tempranito, ya sabe, aquí está orando, aquí está yo. Cuando el hermano dice, ya hay eventos ahí, hay ayuno para tal día, no hay necesidad de estar diciendo, ya sabe, ya está. Ahora voy a ayunar, voy a someter al viejo hombre y lo voy a controlar por la acción y gracia de Dios. Le voy a pedir al Señor que me ayude a controlar malos pensamientos, malos sentimientos, echar fuera pensamientos malos. Por ejemplo, sentimientos de tristeza, sentimientos de miedo, sentimientos de angustia, desesperación, sentimientos de desespero, etcétera. Los voy a echar fuera y me voy a vestir de fuerte y valiente como fueron los héroes de la fe. Y me seguiré esforzando porque el tiempo se acerca. El tiempo se termina aquí en la tierra, pero la eternidad se acerca. Sea para ir al cielo o sea para ir al infierno, la decisión es de cada quien. Entonces, mis hermanos, el que ya está convertido realmente, no hay necesidad que el predicador a cada rato le esté diciendo que tire ese poco de cosas para la basura. Ya él ya sabe. Y si tiene un margen de duda, bueno, no se lo
Consulta a un predicador que todavía tiene una mente no santificada, ¿verdad? Y todavía no tiene la doctrina bien pura, sino que va al Espíritu Santo y le predica. Le pregunto, Espíritu Santo, revéleme cómo usted quiere que yo me comporte de veras. ¿Cómo quiere que yo vista, que yo hable, que yo piense, que yo siente, cómo me relacione con los demás? Dígame usted, revéleme, pero tiene que ir con un corazón humilde, con un corazón dispuesto a obedecer. Porque el Señor le dice, quiero que te quites ese poco de cosas que andan. Tiene que obedecer, hombre. Decir, no me voy a quedar desnudo, desnuda. Pues va, no importa, pero lo importante es que Dios le va a proveer. Hay hermanos que apenas solo un pantaloncito de vestir y una camisetita de vestir, pero allí se ha mantenido, pues, ¿verdad? Después ya ha venido más, ¿verdad? Bendiciones. Pero allí se ha mantenido. Y aquel gran puño de cosas que andaban, los chores, los jeans bien apretaditos, etcétera, para la basura. Entonces, todo es que esté dispuesto a obedecer. Amén. Entonces, aquí no se vale que decir, apenitas esto, nada. El Señor quiere la santidad plena y la quiere aquí y ahora. Amén. Para garantizarte la salvación. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, el Señor bendiga a todos. Vamos a cerrar aquí. Vamos a orar por el Dígale, Señor Jesús, te doy gracias en esta hora por su palabra. En esta hora, Señor, le pido que me pueda dar de su bendición y de su gracia. Gracias por Señor, gracias por aconsejarnos. Gracias, Señor, por mandarnos la palabra, revelarnos y inspirar a tiempo y fuera de tiempo. En esta hora yo me dispongo, Señor, a poner en práctica su palabra. Creo, Señor, en su gracia. Creo en su poder y su obrar. Creo en su Espíritu Santo. Creo que el Espíritu Santo me está, Señor, formando el nuevo hombre. Creo que el Espíritu Santo está en mí. Creo que el Espíritu Santo me asiste. Creo que el Espíritu Santo me ayuda. Que Él es mi consolador. Que Él es mi ayudador. Creo que la influencia del Espíritu Santo es mayor que cualquier influencia del mundo o de la oscuridad. Y quiero estar dispuesto a obedecer al Espíritu Santo. Quiero estar dispuesto a obedecer su palabra. Gracias, Señor Jesús, por bendecirme. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarme en esta hora. Oro en son de gracias. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Voy a dejar aquí el tiempo a nuestro hermano pastor. Que cierre. Señor bendiga. Quien vive, hermanos, a su nombre. Gloria. Hemos escuchado la palabra poderosa del Señor. Amén. Dios bendiga a mi hermano Álvaro, que nos ha dado esa enseñanza que ya viene, ¿verdad?